Micrófono abierto, muy bien. Buenas tardes, gente. Hoy estamos en una nueva reunión de encuentro de penalistas con penalistas. Hoy tenemos el agrado de compartir un café con un destacado jurista, pensador del derecho, un innovador también, como es el doctor Patricio Gandulfo, un amigo de la casa, podemos decir también, con quien hemos compartido en distintas etapas cursos de posgrado. El doctor es especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Museo Social, donde hemos compartido horas de estudio, de debate, que fue acrecentando nuestra relación, nuestra amistad también. Realmente es un gusto enorme que hoy podamos tener esta charla con él y que tiene aristas por demás importantes que tienen que ver con el derecho, con la cuestión procesal penal y con estas nuevas visiones que están existiendo en forma contemporánea a cómo debe ser el derecho procesal penal para que sea más justo y efectivo. En cuanto a ese aspecto, Patricio realmente está alineado en una línea de pensamiento que grandes aspectos y puntualmente comparto, que tiene que ver con una justicia un poco más alejada de lo punitivo y mucho más cercana de lo restaurativo. Así que antes de comenzar a hablar de las distintas temáticas, eh, vamos a saludarnos. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Un gusto estar con vos y con toda la gente que nos está escuchando. La verdad que te agradezco muchísimo por compartir este espacio que tenés conmigo y bueno, para poder difundir estas ideas que de a poco vienen con más fuerza. Así es. Bueno, recordás que estas son temáticas que en su momento cuando las hablábamos años atrás parecían temas lejanos y que difícil introducción y proyección a lo que existe en la actualidad. Quizás Argentina todavía no tenga un punto de despegue importante, pero sí ya existe en buena parte de Latinoamérica este desarrollo en esta temática. Ahora, para la gente que nos está escuchando, Patricio, decinos cuál es tu función actualmente dentro del ámbito del derecho y después intercambiamos algún pequeño diálogo antes de empezar a escucharte y también hacerte algún tipo de pregunta. Bueno, muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricio Gandulfo, yo soy funcionario del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Hace más de 20 años que estoy trabajando ahí. Ya pasé por todas las etapas del proceso en lo que tiene que ver con el fuero penal, tanto en lo que es la etapa de instrucción, ¿no? La etapa preparatoria, el juicio, y actualmente trabajo en lo que es la Cámara de Apelaciones y Garantías. Entonces eso la verdad me ha dado oportunidad de conocer bien cómo es la conflictividad de distintos lugares de la provincia y bueno, esto también lo complemento con la docencia en lo que tiene que ver con el derecho procesal penal, el derecho penal, la parte especial, las técnicas de litigación y bueno, en los últimos años me vengo dedicando a investigar toda esta cuestión del enfoque restaurativo porque estoy elaborando mi tesis doctoral sobre esta temática que la verdad es muy profunda, ¿no? Porque justamente hoy nos encontramos para hablar de justicia restaurativa, pero el enfoque, ¿no? Las prácticas se pueden aplicar en cualquier ámbito, ¿no? En el laboral, en lo comunitario, en las escuelas. Bueno, o sea, me parece que lo restaurativo tiene que ser una política de Estado, no solamente algo que se aplique
a lo que es la administración de justicia en general. Ahí, con respecto a ese aspecto, Patricio, ¿considerás que la justicia en general debe dar un plano alternativo a la inserción real de la justicia restaurativa? Bueno, está muy bueno lo que marcás, porque ese es el punto con el que siempre se abordó lo restaurativo, ¿no? Desde la alternatividad, desde lo complementario, ¿no? Desde que primero tenemos el proceso tradicional, ¿no? El que conocemos, y después está lo otro que es como para descongestionar. Y lo cierto es que lo restaurativo, por lo menos en mi modo de ver, tendría que ser la finalidad del proceso en sí, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en cuál es la función del proceso penal, es la pacificación, ¿no? Eh, la resolución del conflicto, y por lo que nos venimos dando cuenta en los últimos tiempos, realmente vivimos en una sociedad violenta en que los conflictos no disminuyen, sino todo lo contrario. Entonces, capaz que tendríamos que repensar la forma de abordar los conflictos, que por otro lado son muy complejos, ¿no? La respuesta tradicional que tiene el sistema es una respuesta violenta, y ¿no? Que en líneas generales es o la prisión o la amenaza de prisión. Y es como que el proceso penal le está faltando algo para poder lograr esta reparación integral, del daño causado. ¿No? Así No, que, a mi modo de ver, lo alternativo tendría que ser lo que hoy conocemos como el proceso penal en sí, ¿no? Yo no te digo que tenemos que ir solamente por lo restaurativo, sino que lo restaurativo puede ser complementario, ¿no? Buscar la forma, y esto se viene discutiendo en lo que tiene que ver con la región, las distintas reformas procesales, los desafíos de lo que sería la tercera generación de reformas de proceso penal, que por otro lado es algo permanente, ¿no? O sea, esto arrancó a mediados de los años 80, pero todavía continuamos teniendo un montón de inconvenientes. Entonces, habría que buscar la manera de que lo restaurativo deje de ser una alternativa y justamente pueda ser aplicable a la mayor cantidad de delitos posibles. ¿Por qué? Porque hacer enfoque restaurativo con delitos, como se diría, de menor cuantía o de bagatela es muy fácil. Lo interesante es poder aplicar enfoque en delitos más graves, ¿no? Y si a lo mejor nos ponemos a pensar, eh, ¿se podría hacer esto con un homicidio? Y vos automáticamente, a lo mejor me vas a decir que no, pero si yo te pregunto con un homicidio culposo, y capaz que ahí lo pensás, ¿eh? Incluso en un congreso que tuvimos hace algunos años, ¿no? Cuando todavía nos podíamos reunir, eh, había una que lamentablemente había perdido a su hijo, y la persona que lo había matado estaba presa, estaba cumpliendo la condena, y esta familiar lo que estaba buscando era justamente la manera de que se aplique el enfoque restaurativo respecto de esta persona que le había matado a su hijo. ¿Por qué? Porque lo que ella quería era que esta persona no cumpliera la pena y que saliera y volviera a cometer lo mismo, ¿no? Ella no quería que otras familias pasen por lo que había pasado ella. Y bueno, la verdad que obviamente lo restaurativo no es una solución mágica para todos, ¿no? Para todas las víctimas, para todos los victimarios, sino que habrá que ver, porque uno de los principios principales del enfoque restaurativo es la voluntariedad. ¿Mm? la voluntad, es cierto. Esto un poco lo habíamos charlado nosotros, les contamos a quienes nos están viendo, hace un par de años, cuando uno de mis trabajos, del trabajo final en el posgrado, fue la temática de la mediación penal. En ese momento era un tema un poco extraño, y para muchos lo veían con pesimismo ese tema de la mediación penal.
que no es propiamente la justicia restaurativa, es una de las variantes en alguna forma, pero lo que sí veníamos hablando ahí con Patricio desde esos tiempos, que era un enfoque distinto. Un enfoque distinto, no digamos que sea el albahacia la salvación de una visión del derecho procesal penal. Un poco esto mismo lo fuimos viendo de alguna manera ya por el año 87, 89, con el tema de la suspensión de juicio a prueba, aquí conocido bastante como la probation, ¿no? Que llevó más de una década, ¿no? Que se resuelva el tema, termina de aceptar la suspensión de juicio a prueba, la probation, como un instituto también alternativo. Y considero realmente que la justicia restaurativa está en ese derrotero, en ese camino, al menos dando los primeros pasos en Argentina, ¿no? Con la seriedad. Menos mal que está Patricio, que es de nuestros pensantes responsable, uno de los tantos que tenemos, pero que ahí va en esta lucha de divulgar que hay un camino distinto. No es ni mejor ni peor, no vamos a ponernos a discutir o pelearnos con los que tienen una creencia firmemente punitivista o del criterio retributivo. Bueno, aquí el enfoque es más una cuestión humana y que lo que se busca, como un poco lo que ha dado el ejemplo Patricio recién, era una persona que había sido víctima de un tema de un homicidio culposo, buscaba una salida distinta, o sea que el sistema de la fijación de una condena no era la solución para esta persona o su grupo familiar. Esto está dentro de las aristas que muchos vemos y que resulta atrapante, por lo menos para evaluar o buscar llevar adelante esta línea de pensamiento. Esto es un poco, este intercambio de opiniones que tuvimos recién con Patricio, es un poco la introducción, ¿no? Que ahora Patricio nos va a hablar de la justicia restaurativa propiamente dicha, o de dónde deviene, cómo, cómo debería de alguna manera plasmarse o desarrollarse, y después le voy a hacer intercambiaremos opiniones y las visiones que podemos tener cada uno de nosotros sobre esta temática. Y fundamentalmente quiero, antes que hable y lo desarrolle el doctor Patricio Gandulfo, es que aquí lo que importa es la faz humana y la voluntad del ser humano, ¿no? De acercarse al otro, ¿no? Buscar víctima y victimario que se vean, un acercamiento y buscar algún tipo de solución o resolución que muchas veces el sistema penal, con el criterio fuerte, retribucionista o punitivista, no le da una respuesta cierta o concreta, va a satisfacción de la víctima, que también se pone el eje en la víctima, algunos lo ponen más en el victimario, bueno, eso es un tema claramente a debatir. Así que ahora, con gusto, te escuchamos, Patricio. Bueno, muchas gracias. Un par de cosas de lo que estabas diciendo recién. No hay que confundir al enfoque restaurativo con lo que sería el abolicionismo, ¿no? Puede tomar bastantes ideas de ahí, pero en realidad lo que es la filosofía restaurativa, porque es una filosofía integral, es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿no? No es algo novedoso que surgió ahora con todos los procesos de reforma. Esto deriva de cuestiones relacionadas con las ideas del feminismo, las críticas al sistema tradicional penal, ¿no? También toda la cuestión relacionada con la justicia de menores, que es donde mucho se aplica las prácticas restaurativas. Toda la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios también tiene este enfoque, ¿eh? Entonces,
por un lado, esto no es abolicionismo, y por otro, lo que yo te decía de esta idea de la complementariedad del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque restaurativo se puede aplicar en todas las etapas, ¿no? En nuestro país, donde más se está aplicando ahora, por una cuestión básicamente de marco normativo, tiene que ver con la etapa de ejecución penal. Ahí, durante la ejecución de la pena, en muchas instituciones penitenciarias, más ahora con todo el tema de la pandemia, se aplican lo que son los círculos restaurativos, círculos de paz, incluso programas relacionados con el deporte, que también se vinculan con esto, como a ver, el rugby, ¿no? Las leonas en hockey, eh, cuestiones artísticas también. Lo restaurativo es mucho más que un proceso para poder resolver un conflicto que está previsto en la norma penal. ¿Por qué? Porque, y acá viene lo que vos decías, ¿no? Esto de pensar en la víctima y en el victimario, pero también en la comunidad, porque esto no tiene que ser visto como algo bueno, después de muchos años de estar focalizándonos en el imputado, ahora nos vamos a empezar a focalizar en la víctima. Esto no es así. La idea es que dejemos de jugar a un juego de suma cero en el que hay uno que gana y otro que pierde, ¿no? Acá la idea es que todos los verdaderos protagonistas del conflicto puedan lograr una solución que les dé satisfacción. ¿Por qué? Porque lamentablemente las decisiones que se toman en la administración de justicia pocas veces resuelven el verdadero conflicto. Y ahí también se vincula esto que yo te hablaba de la reparación integral, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso puede terminar, a lo mejor puede ser una cuestión simple, ¿no? Simple dentro de los casos que nos llegan, ¿no? Puede ser a lo mejor unas amenazas, unas lesiones leves, pero si uno no aborda eso desde la complejidad, va a haber un incremento de la violencia y puede derivar en consecuencias mucho más importantes. Entonces, es necesario que este conflicto que nos llega lo podamos resolver adecuadamente. Y para eso es importante escuchar, ¿no? Obviamente que vamos a tardar un poco más, va a demorar, va a ser necesario hacer audiencias, a lo mejor audiencias por separado con la víctima, con el victimario, preparar el terreno, ¿no? El espacio para poder hacer algo conjunto, pero seguramente del diálogo y de la conjunción, de las miradas tanto de uno como de otro, se va a poder lograr no un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal, como esto se suele decir. Otra de las cosas que me gustaría comentarles es que en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena, en Brasil, por ejemplo, hay unas instituciones que se rigen por estos principios restaurativos que se llaman APAC, y son instituciones en las que no hay personal penitenciario, sino que el personal es civil, donde no hay armas, donde los propios internos son los que gestionan las reglas de convivencia. Obviamente que esto implica mucho trabajo de diálogo con las familias. Bueno, en lo que es en Brasil está muy atravesada la idea religiosa, pero realmente en términos de reincidencia tiene muy buenos resultados, ¿no? El sistema tradicional, lamentablemente en Brasil da un 80% de reincidencia y acá en APAC la gente no llega a un 20%. Lo mismo está pasando también en España. En Burgos se quiere hacer una institución penitenciaria restaurativa, ¿no? También con todos estos principios. Y los principios de vuelta con la contención de la violencia, con una cultura de paz que la tenemos que co-construir entre todos, ¿no?
olvidarnos de lo que es la paz jurídica, ¿no? Esto de la infracción a la norma, y pensar qué fue lo que pasó con el conflicto, ¿no? ¿Por qué fue que pasó esto? ¿Cómo lo podemos resolver, ¿no? En vez de preguntar qué norma se infringió, preguntar quién fue el que sufrió el daño, cuál es la necesidad de víctima o de victimario, de quién son las obligaciones de reparar. Estamos acostumbrados a preguntarnos, bueno, ¿qué se merece la persona que hizo el delito? Pero no nos preguntamos por qué lo hizo. Y, y esto de la filosofía integral restaurativa tiene que ver con una forma de ser. ¿Por qué? Porque si yo me manejo con estos principios, ¿no? Y los traslado a una administración de justicia, y para esto es importante la capacitación, ¿no? En la especialización que tuvimos la suerte de compartir, yo me acuerdo que vos habías hecho tu trabajo final sobre toda la cuestión de la mediación y la resolución alternativa de conflictos, y yo en ese momento estaba con el tema de la capacitación de los sujetos procesales, ¿no? Y bueno, yo lo pensaba para lo que es el método adversarial, ¿viste? El tema de la litigación, el juicio. Y la verdad que ahora con un poquito más de años de trabajo, de investigación, me doy cuenta que tenemos que seguir capacitándonos en juicio por jurados, en técnicas de litigación, pero también tenemos que empezar a capacitarnos en esto del enfoque restaurativo. Y tenemos que capacitarnos los operadores, hay que capacitar a los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados tradicionalmente, no te digo que sea ahora, pero tradicionalmente estábamos acostumbrados a aprender a discutir, aprender a ganar. Y este aprender a ganar lo gano cuando el otro pierde. Y entonces no tiene que ser así. Tenemos que buscar justamente una solución construida entre todos. Vos hablabas también de los intereses de la víctima y el victimario, pero también es importante la comunidad. Y la comunidad es importante justamente en este instituto del que hablabas, de la suspensión del juicio a prueba. ¿Por qué? Porque la suspensión del instituto, que podríamos decir que es restaurativo, pero está inserto en un paradigma que es inquisitivo, ¿no? O dentro de todo mixto dentro del sistema que tenemos actualmente. Pensamos que la única forma en que el imputado, ¿no?, puede hacer una suspensión de juicio a prueba, a lo mejor es que vaya a hacer tareas a una iglesia o que limpie una calle, y en realidad todas esas obligaciones las tenemos que buscar con esta idea de la responsabilización, de la concientización, de la reparación. Y entonces estaría bueno que a través de la construcción de lazos, de vínculos comunitarios, de sumar instituciones, se pueda buscar la manera de que la persona, con el cumplimiento de las obligaciones, pueda de alguna manera reparar este tejido social que rompió, que vulneró con su conducta. Por otro lado, yo te contaba de esta cuestión de los orígenes, ¿no? La justicia restaurativa, nosotros la estamos viendo ahora y buscamos profundizar en lo que es el sistema procesal penal. Pero lo restaurativo y lo retributivo coexistió siempre. En todos los sistemas, en todos los siglos, todas las sociedades conocieron lo restaurativo y lo retributivo. El problema fue cómo era que se gestionaban. En algunos momentos lo restaurativo era predominante por sobre lo retributivo, y después, con el paso del tiempo, bueno, la Inquisición, todas esas ideas que lamentablemente quedan perdurando en esta época que nos toca vivir, hacen que lo restaurativo sea visto como algo alternativo. Y justamente la mediación, si bien es un instituto que
es claramente restaurativo, no es el único, ¿no? Será el que tiene más marketing, será el que uno conoce, pero hay muchísimos otros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo restaurativo puede ser visto de forma total, de forma parcial, ¿eh? Hay los círculos de los que te hablaba antes, son, a ver, lugares en los cuales se trabaja con la víctima, se trabaja con el victimario, se trabaja con referentes comunitarios, se trabaja a lo mejor en círculos de familia, con la familia de la víctima y con la familia del victimario, ¿eh? Y a nosotros nos falta eso, me parece. En un conversatorio que tuve el año pasado con gente que aprecio mucho y que compartimos muchas ideas y que estoy seguro de que este año vamos a volver a hacer otro, surgió esta pregunta, ¿no? De cuál es el obstáculo más grande para poder implementar lo restaurativo en el proceso penal. Y la respuesta básica tiene que ver con, bueno, sí, el marco normativo. Está bien, el marco normativo es importante, ¿no? Yo no puedo hacer un proceso sin tener un marco normativo, pero lo restaurativo necesita principalmente sentido de comunidad, necesita que nos comprometamos con la resolución del conflicto de esta manera, ¿eh? Y nos está faltando eso, me parece, nos están faltando instituciones, nos está faltando que la gente se involucre, ¿no? Que le importe la forma en que se resuelven los conflictos. ¿Cuántas veces se dice que la sociedad quiere participación, que la sociedad está disconforme con la forma en que se resuelven los conflictos? Bueno, una manera de que la sociedad participe claramente es el juicio por jurados, pero el enfoque restaurativo también, ¿eh? Porque en el juicio por jurados se logra que la comunidad participe a través de 12 personas, ¿no? Que bueno, son sorteados por un listado, pero acá lo importante de lo restaurativo es que son los verdaderos protagonistas que ponen su voz, que se empoderan, ¿no? Y que realmente nos dicen qué es lo que necesitan y nos cuentan cuáles fueron los efectos, cuáles fueron las consecuencias del delito que sufrieron. ¿Sí? Y eso es lo que está bueno del enfoque restaurativo, que ya no es que estamos hablando de algo abstracto. Cuando los procesos restaurativos funcionan, tenemos gente, ¿no? Gente de verdad, que viene y te cuenta cómo le cambió la vida, que el proceso, que el conflicto ya se haya resuelto de esta manera. Muy bien. Te quería consultar ahí, Patricio, ¿cómo consideras que los abogados, ¿no? tengan que cambiar o tengamos que cambiar ahí, me incluyo, el chip mental en los que son este tipo de reuniones de acercamiento, mediaciones? Porque es como vos decís, el abogado es como que está preparado hoy para litigar y para combatir con la opinión de la otra parte, a ver quién impone su postura por sobre el otro. Entonces, ¿de qué manera podemos llevar a armonizar esas dos líneas de pensamiento que están en un lado y están en el otro para evitar una confrontación? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, a ver, por un lado, te puedo decir que a nosotros los abogados nos falta mucho por deconstruir, si querés, que es una palabra que se usa bastante ahora en estos últimos tiempos, eh, pero principalmente en la escucha, ¿no? En el diálogo, en generar empatía, ¿no? De poder ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque a veces el trabajo del abogado, ¿no? Pareciera que es el poner palos en la rueda para que el proceso se termine archivando, se termine prescribiendo. Y, y la verdad que eso pasa bastante, incluso me parece que pasa bastante con esto de los homicidios culposos del ejemplo que te daba antes.
¿y cuál es el sentido de que un caso de estas características termine con una prescripción? O sea, no le va a servir ni a la familia de la víctima, no le va a servir al victimario, que no va a tomar conciencia, pero no lo va a poder exteriorizar. No, va a ser como si acá no pasó nada. Entonces, tenemos que empezar a trabajar eso, creo, ¿no? En la responsabilización, en el hacernos cargo de nuestros actos, ¿no? De que nuestros actos tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque, a ver, también hay algo que en restaurativa se trabaja mucho, que es el tema del perdón, ¿no? De que, bueno, yo pido perdón y listo, ¿no? No es solamente pedir perdón, es pedir perdón, pero hacerlo desde un lugar en que uno siente ese perdón. A lo mejor a la otra persona tampoco le interesa que le pidan perdón, pero, pero una cosa es el perdón y otra cosa es la responsabilización. Y me parece que, bueno, el conflicto es muy, muy complejo. Tenemos que... La carrera de abogacía, ¿no? Tiene que ver con derecho, pero también con ciencias sociales, ¿eh? Y esto de vuelta es una consecuencia de esta tradición inquisitiva que hace que solamente nos pongamos a pensar en la infracción al artículo del Código Penal, pero no alrededor del delito. ¿Eh? Entonces, realmente esto es sociología, necesitamos criminología, son de otros contenidos que exceden lo jurídico. Pero bueno, obviamente que va a ser difícil, pero la solución fácil ya sabemos cómo funciona, ¿no? Es lo que tenemos ahora. Sí, hablando ahí de soluciones fáciles, ahí nos preguntan, y acá vamos a abrir un poquito el debate, la pregunta es si este sistema se podría implementar en cuestiones de género. ¿Cuál es tu visión al respecto, Patricio? Yo luego doy la mía. Dale. Bueno, mira, por un lado, me parece que la cuestión del género es importantísima, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Me parece que también hay una tendencia a transformar cualquier cosa en una cuestión que tiene que ver con el género. Y eso en definitiva se termina transformando en una banalización, de la problemática de género. Entonces, primero me parece que es importante que veamos realmente cuáles son los casos en los que hay una problemática de género en sí. Segundo, en lo que tiene que ver específicamente con la suspensión del juicio a prueba y cualquier otro instituto restaurativo, ¿no? Porque también se ha hablado de la mediación para casos de género, y en general se dice que no es posible, porque hay como un desequilibrio, ¿no? Que la relación de violencia impide que haya una comunicación, que haya un diálogo verdadero, que siempre va a haber alguien que está oprimido por la otra parte. Y en realidad, por lo menos en mi opinión, ¿no? Y hay bastantes otras personas que también sostienen lo mismo, es que no podemos darnos el lujo de decir que lo restaurativo no aplica para casos de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos la, la convención la convención de Belén do Pará, el caso Góngora de la Corte. Lo que nos dan es una respuesta específica, ¿no? Nos dicen, bueno, hay que ir a juicio. Y en ningún lugar dice que todos los casos de violencia de género tienen que ir a un juicio para poder lograr una pena privativa de libertad. Por otro lado, tampoco me parece que la pena privativa de libertad pueda ser la solución necesaria para solucionar integralmente el conflicto, ¿no? Una persona que tiene una problemática violenta, si la privamos de libertad,
en una institución penitenciaria con las características que tienen actualmente, más vale que no vamos a lograr que mejore, ¿no? Sino antes bien me parece que todo lo contrario. Pero esto es trasladable a cualquier otro delito, ¿eh? Pero entonces, si en todos los delitos no lo logramos, ¿por qué pensamos que en los casos específicos de género sí los vamos a lograr cuando obviamente tienen muchísimas más capas de complejidad que el resto? Entonces, es cierto que hay un desequilibrio que a lo mejor podría impedir el proceso de comunicación y el diálogo. Sí, es cierto, claro que es cierto. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos para vencer esa dinámica, para poder lograr que haya un diálogo verdadero en un espacio cuidado y bueno, que en definitiva se pueda lograr una solución que logre conformar tanto a la víctima como al victimario. Eventualmente, si no es así, obviamente que la solución de la privación de la libertad puede llegar a funcionar, pero yo no creo que una sea o sea una o sea la otra. Como te decía antes, en la etapa de ejecución penal lo restaurativo se aplica, así que me parece que perfectamente podríamos aplicar una pena de privación de libertad y también poner contenido restaurativo. No creo que tengamos que descartar de por sí lo restaurativo para los casos de género. Sí, ahí comparto contigo el tema que la cuestión de género no debe ser un impedimento para implementar la justicia restaurativa. Sí, como bien decís, a partir de Góngora, que la Corte marca que las cuestiones de género no puede asumirse o no puede aceptarse la suspensión de juicio a prueba o probation, con el paso de estos años, son mayores la cantidad de tribunales que lo han ido aceptando en determinadas situaciones, fundamentalmente en las cuestiones de violencia física, en las situaciones donde exista una cuestión de violencia de género, pero no exista una cuestión de violencia física específica, resulta atendible, por ejemplo, en esos casos, en ese tipo de situaciones, el tema de la probation, pero es para mí, desde mi visión, creo que lo compartís, que la justicia restaurativa en las situaciones de género, ¿no? De género, pueden llevar realmente a ser más enriquecedores en cuanto a que estas personas se acerquen o tengan un final mucho más adecuado y social en cuanto a que pueda finalizar el conflicto en la manera que socialmente corresponde, ¿no? En forma pacífica. Así que eso es, en una opinión, que no es la mayoritaria en el día de hoy. Somos sabedores que en las cuestiones de género hoy vivimos una época muy sensible y que a todos se lo trata como una cuestión de género, y que buena parte de los tribunales se escudan bajo esa carátula y no son propensos a abrirse a este tipo de soluciones alternativas que realmente considero que son plenamente enriquecedoras y que muchas veces eh, toman como parámetro que la víctima, la mujer, ¿no? Dice que acepta una revinculación social con esta persona masculina, pero dicen que bajo ese efecto de la violencia de género, en el círculo de la violencia, el acercamiento, enamoramiento, nuevamente la pelea, y que no siempre es así. Amerita que cada situación deba ser evaluada correcta y adecuadamente. Para eso considero también que deben funcionar las juntas interdisciplinarias, que son enriquecedoras en ese aspecto, pero no deja de ser menos cierto que eso lleva una elaboración que muchas veces los operadores del sistema prefieren evitar,
para evitar críticas, o sea, no aceptan el desafío. Pero sí soy un convencido que ese desafío hay que tomarlo, en algún momento se van a tener que adoptar las medidas correctas y que la justicia restaurativa es un camino no alterno, sino es el correcto y adecuado para ir enriqueciendo este tipo de situaciones. Así que me parece que el compartir este sendero con Patricio, que en la temática que nos desarrolla, es todo un desafío. Continúa, Patricio, disculpa la interrupción. Eh, algo que también les quería contar tiene que ver con que, a ver, vivimos en una sociedad violenta y tenemos que aprovechar los conflictos como una oportunidad para poder mejorar, ¿no? Esto sería lo que es el enfoque transformativo. Siempre hablamos de esto de la restitutio in integrum, ¿no? De la reparación al estado anterior, y a veces eso ya con el sistema tradicional es bastante difícil. Pero busquemos algo más, ¿no? Tratemos de que el conflicto sea una oportunidad de mejorar, ¿no? No solamente de volver al estado anterior, sino de mejorar las... Los conflictos pueden ser abordados de forma destructiva o de forma constructiva. Bueno, está en nosotros cómo los vamos a abordar. El enfoque restaurativo busca el abordaje constructivo, dándole la partida a los victimarios, a las víctimas, bueno, a la comunidad también, como un proceso permanente, ¿no? O sea, esto no es que, bueno, lo vamos a solucionar en una audiencia, pero requiere mucho trabajo y hay un caso que yo me acuerdo de haberse escuchado a Virginia Domínguez, que es una en todas estas cuestiones, claro, un caso de dos chicos, ¿no? Que nada restaurativo. Sin embargo, Virginia Domingo lo abordó viendo por qué fue la reacción violenta de este imputado, y entonces medio como que se entendió toda la cuestión ¿no? De que, bueno, que es una cosa terrible, y entonces se termina entendiendo que la reacción no pareciera ser tan desproporcionada más allá de que la solución. Entonces, con muchas entrevistas, con uno, con otro, después algo conjunto, se encontró una constructiva y entre los dos terminaron pintando un graffiti. Entonces, de algo que empezó mal, se logró algo bueno, ¿no? Algo nuevo, algo mejor de lo que se podría haber conseguido. ¿Me escuchás? Sí, ahí un poco se Ok. colgaba tu internet, por eso pedía que un poco darte tus conceptos finales. Y ahí un poco quiero decirle a quienes nos están escuchando que tenemos ahí, pensamos muy similar con Patricio. Patricio tiene un criterio más amplio que el mío. Yo un poco lo limito a algunas de menos en las situaciones de violencia fuerte, o violencia, pongamos violencia, y la justicia restaurativa para mí, de lo que los años de experiencia en esta profesión, para mí es el camino a desandar, a explorar
y a ir perfeccionando, así como ocurrió allá desde 1987-89 con la suspensión a juicio a prueba, que muchos consideraron que eso no podía ser dentro del sistema procesal penal. Es claro que se ha impuesto, hoy ya es una resolución alternativa a un proceso penal, y cuando hoy se habla de justicia restaurativa, se teme a lo que se desconoce, y para eso es importante que profesionales y quienes han profundizado y siguen profundizando, ¿no? Como el caso de Patricio, que está preparando su tesis sobre esta temática, resultan de alguna manera personas que nos van enriqueciendo con su saber. Así que te dejo que termines de redondear el concepto, dado que tenemos algún inconveniente con Internet. Además, sí quiero decir que Patricio, de aquí a fin de año vamos a tener otras reuniones y pondremos en algún caso en concreto como, o así que tenga de conocimiento social, que sirva como ejemplo de cómo puede llevarse adelante la justicia restaurativa en casos concretos. Así que te dejo ahí que des un concepto, una conclusión, Patricio. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, quedémonos con esto, ¿no? Algo que a lo mejor no todos lo hemos pensado. Cuando hablamos de delincuencia, ¿no? La palabra delincuencia tiene que ver con link, ¿no? En inglés el vínculo, el ligamen, y el de, que tiene que ver con una ausencia, ¿no? Una negación. Entonces, podríamos entenderlo como que hay una falta de vínculos, como una falta de relaciones. Entonces, la idea que les quiero transmitir como para cerrar es bueno, a través del enfoque restaurativo esperemos poder llenar ese vacío, esa ausencia con algo mejor, y que, bueno, que pueda servir para que seamos mejores como personas y como sociedad. Bueno, muchas gracias, Patricio, ahí por tu tiempo, por tu exposición. Ha sido bastante claro. En las próximas reuniones que tendremos contigo de aquí a fin de año vamos a seguir desarrollando esta temática. Fundamentalmente, cómo en otros países se le ha perdido el temor, y que se sepa entender esta definición, ¿no? Se ha perdido el temor a este lineamiento investigativo de la justicia restaurativa, fundamentalmente en México, pero ahí nuestro especialista, que es Patricio, después nos lo va a desarrollar junto con otros países de América, y que en Argentina es un camino a explorar, a desarrollarse, que resulta, al menos los que creemos que es importante la revinculación o la vinculación entre víctima y victimario, realmente es un camino alternativo, que hay que perderle el miedo a este tipo de situaciones, y que indudablemente los operadores del sistema, sean jueces, fiscales, abogados, querellantes, defensores, tenemos que ingresar a aprender